Pues mi saludo, ¿no?, para este portal, y es un placer, luego una satisfacción el hablar con ustedes y el serles útil en lo que esté en mi disposición, de forma que quedo a lo que ustedes quieran preguntarme, en lo que yo pueda realmente contestarles y serles útil. Bueno, en España, cuando en mis tiempos en la enseñanza media, en el colegio que decíamos, pues había que elegir muy pronto, a la edad de 12, 13 años, entre dos variedades, ciencias y letras, y en letras, pues, a su vez, había, digamos, dos posibilidades, que eran por una parte humanidades y por otra parte derecho. A mí me interesaba más la parte de derecho, siempre las humanidades me interesaron, ¿no?, pero me parecía que derecho pues tenía una proyección más práctica, sobre la vida social, y realmente podía haber estudiado perfectamente humanidades, pero ya digo que por algún motivo pues seleccioné esto, no por impulso familiar ni nada por el estilo, sino pues reflexionando, ¿no?, sobre cuál podría tener pues una mayor proyección, digamos, profesional y práctica. Bueno, el Consejo del Poder Judicial es un órgano, no es un órgano jurisdiccional, no es un tribunal, pero se ocupa sobre todo de cuestiones administrativas, ¿no?, pues de selección de jueces, del régimen de los jueces, de su traslado, el cambio de un lugar a otro, de la enseñanza en la escuela judicial, y entonces es un trabajo interesante, porque hay que tener en cuenta que en fin, la calidad de la judicatura es muy importante para el efecto de impartir justicia. Entonces el sistema de selección español, que en mis tiempos pues era por elección, sigue siendo, aunque con unas variaciones, de selección parlamentaria, éramos elegidos por 5 años y elegíamos a nuestro presidente y al vicepresidente. Yo fui vicepresidente y durante mucho tiempo me ocupé sobre todo de la escuela judicial. En España, cuando una vez que los candidatos a la judicatura pues pasan un examen y son seleccionados, pues tienen que pasar un año más o menos en la escuela judicial en Barcelona y hacer unas prácticas. Pues gran parte de mi trabajo era sobre la escuela. Había un comité que yo presidía y que era el encargado de diseñar la actuación de la escuela. Era muy interesante, porque suponía que ya los que estaban yendo a la escuela, los jueces, que a veces eran bastante, a 100 y pico, pues tenían que, más allá de sus conocimientos teóricos, pues tenían que adquirir una cierta práctica, ya no, antes de incorporarse a sus respectivos tribunales, y era una labor pues realmente muy interesante, ¿no? En gran parte fue lo que estuve ocupando. También en otra época pues me ocupé un poco de las relaciones internacionales del Consejo. Era muy importante para intercambiar experiencias pues con jueces de otros países, la forma de selección, la forma de formación, la forma de llevar a cabo prácticas. Es decir, un trabajo muy interesante, y yo creo que es muy relevante, porque ya digo, la capacitación profesional de los jueces es un elemento fundamental, ¿no?, pues para la garantía de los administrados, ¿no?, de los justiciables. Hombre, yo creo que hay tres aspectos importantes. Uno, tiene una formación teórica, un conocimiento del derecho profundo, es decir, no puede uno fiarse simplemente del instinto o de la razón, sino que tiene que basarse sobre todo en la razón, desde luego, pero la razón aplicada a los textos jurídicos. Es decir, primero tiene un conocimiento técnico considerable. El segundo, pues tiene que tener una absoluta imparcialidad y honestidad. Esto es un elemento fundamental, porque digamos que el funcionamiento del sistema judicial depende de la confianza que tenga el público en los jueces, y en este aspecto, como se dice muchas veces, la justicia no solo tiene que ser justa, sino que tiene que parecer justa. Entonces, digamos, la conducta, la probidad del juez es fundamental. Y el tercer aspecto, a mí me parece muy importante, es la consideración hacia los ciudadanos, hacia los justiciables. Ten en cuenta que lo que está haciendo no es una mera actuación, digamos, neutra, o una actuación meramente teórica, sino que está incidiendo mucho en intereses y en valores
de los ciudadanos, y entonces esta atención, esta consideración hacia los ciudadanos es muy importante. El juez debe que considerarse a sí mismo como un servidor público, sobre todo, ¿no? No como una autoridad, sino como una persona que está al servicio de los ciudadanos. El debate está abierto en España ahora sobre la forma de elección de los vocales, porque la Constitución establece que parte de ellos sean elegidos por el Parlamento y otra parte no se refiere exactamente a quién tiene que elegirlos. Cabe la posibilidad de que sea el mismo Parlamento o otros procedimientos, por ejemplo, elección judicial. A mí me parece que esto es importante, yo digo, por esta apariencia de legitimidad, y yo creo que hay que introducir técnicas que garanticen efectivamente que no va a haber una indebida influencia partidista en estos nombramientos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, por el sistema de mayorías reforzadas, que no baste con una mayoría simple, que en estos momentos este sistema de mayorías reforzadas es el que se sigue, el de llevar a cabo un procedimiento transparente de selección, es decir, que los candidatos que se presenten pues sean, digamos, examinados por instituciones imparciales y que exista un conocimiento público de esto. Después, la estricta regulación de los mandatos, es decir, que no puedan establecerse prórrogas que sirvan para continuar una situación determinada, sino que una vez acabado el mandato pues se procede inmediatamente a la reelección. Es decir, hay un conjunto de técnicas que tienen que aplicarse, que se va aprendiendo con el tiempo, quiero decir, se aplican unas fórmulas determinadas, entonces la opinión pública percibe que son o no son adecuadas. Si no son adecuadas, pues existe necesidad de cambiarlas. Esta es la situación, yo creo, en este momento en mi país. El proceso de selección, sobre este proceso no existe en este momento un consenso. Hay una discusión política considerable. Yo creo que tiene que abrirse pues un análisis de la forma de elección. Yo no me atrevo a dar soluciones ahora. Yo creo algunas de ellas, por ejemplo, sí que estoy seguro, como es la transparencia en el procedimiento y el estricto cumplimiento de los plazos de nombramiento. Más allá, pues yo creo que hay muchas posibilidades y esperemos que en mi país pues lleguemos a mi país y otros países, porque este es un problema general, el problema de los órganos de selección y garantía de la judicatura, pues quizás sea uno de los problemas constitucionales en este momento, porque lo que también es evidente es que en los sistemas constitucionales actuales el papel de la organización judicial es cada vez más importante, ¿no? como fórmula que es absolutamente imprescindible para la garantía de los derechos de los ciudadanos. Entonces, no solo quién son los jueces, sino quién selecciona a los jueces es un problema constitucional, no solo en España, yo creo que en la mayoría de los países europeos y americanos. Bueno, las competencias son la salvaguardia de los derechos fundamentales reconocidos en el convenio, además salvaguardia jurisdiccional en el sentido de que es la última instancia, podemos decir, a nivel europeo, y hay que tener en cuenta que en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos han ido ingresando países que venían de situaciones que no eran especialmente proclives a la defensa de los derechos humanos. Estoy pensando, para empezar, los países del sur de Europa, mi propio país, España o Portugal o Grecia, que venían de dictaduras en donde el sistema de protección de derechos humanos pues era absolutamente inapropiado o inexistente. La entrada en el convenio pues supuso un aumento de garantías notable. Lo mismo ocurrió con la entrada a partir del año 1989, de la entrada de los países del centro y el este de Europa, que venían también de regímenes dictatoriales y donde pues el control del cumplimiento de los derechos fundamentales pues era esencial. Entonces, de esta perspectiva, el Tribunal Europeo y el Convenio Europeo pues, ha tenido una labor realmente decisiva. En cuanto a los desafíos con que se ha encontrado
Últimamente empieza a haber problemas que no se habían percibido incluso cuando se diseñó el convenio en 1950, problemas, piensen ustedes, por ejemplo, el que se refiere a la inmigración, los problemas de derechos humanos que derivan de las oleadas de migración masiva que se están produciendo en Europa y en todo el mundo, y que lleva pues a considerar cuál debe ser el trato que debe darse a estas personas especialmente vulnerables, teniendo en cuenta que los estados también pues tienen que regular la inmigración, hasta qué punto esta capacidad de los estados pues es compatible con respetar los derechos humanos de los emigrantes, que a veces vienen en condiciones pues muy deplorables. Hay otros problemas que están produciéndose en estos momentos que son difíciles de resolver, todos los referentes, por ejemplo, a la biotecnología, a todas las técnicas de reproducción asistida, etcétera, que pues plantean problemas muy considerables en cuanto al derecho de familia. Otra cuestión también compleja, que no era previsible cuando se aprobó el convenio, pues es todo lo que se refiere a la información y al honor de las personas por el fenómeno de Internet, es decir, la regulación del flujo de información en estos aspectos. Son problemas que van más allá de los problemas clásicos, ¿no?, de derechos humanos, pues que siempre siguen existiendo, de derecho a la libertad de expresión, a derecho a la libertad personal. Ahora se van añadiendo estas cuestiones pues que tienen difícil resolución y que hacen necesario pues que exista este órgano, digamos, internacional, que vaya supervisando la actuación de los diversos países miembros del convenio. Bueno, por ejemplo, estoy pensando, son muchas. Estoy pensando en el caso Salduz, por ejemplo, en el cual pues se establece la importancia de la asistencia letrada al detenido desde el primer momento de la detención, es decir, que no puedan utilizarse las declaraciones prestadas más o menos forzadamente en un momento de detención en un procedimiento, sino que exista pues una asistencia letrada. El caso Gefgen contra Alemania, por ejemplo, que se refiere a las garantías de cualquier persona frente no solo a malos tratos o torturas, sino a amenazas de malos tratos o no, es decir, hacer que toda detención pues se lleve a cabo teniendo en cuenta las garantías que se derivan de la dignidad humana. Un caso contra España, el caso Stern-Taulatz contra España, frente a la libertad de expresión, es decir, hasta qué punto pues una actuación, por ejemplo, como quemar la fotografía de un jefe del Estado, se puede entender como crítica política o, por el contrario, ataque personal. Entonces el tribunal pues vino a señalar que prácticamente en lo que se refiere a actuación política, expresión de deseos políticos, pues prácticamente existen muy pocos límites, o los límites únicamente derivados pues de la incitación directa a la violencia o de la actuación o de la digamos incitación al odio frente a grupos especialmente vulnerables, pero que aparte de estos aspectos marginales es muy importante la libertad de expresión en cualquier funcionamiento de un sistema político democrático. Son algunas, me refiero a esto. Podría expresarles quizá muchas más, ¿no?, pues referentes, por ejemplo, también a emigración, ¿no?, o garantías judiciales, pero yo de estas tres pues las recuerdo especialmente, ¿no?, porque se refieren a cuestiones que son vitales para un sistema democrático. Bueno, hay un dato importantísimo que es en las últimas décadas, casi puede decirse el último siglo, está habiendo, a partir sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, está habiendo un cambio radical en las perspectivas políticas que se refieren al concepto de soberanía. El concepto de soberanía pues ha sido fundamental en la organización política europea y americana desde el siglo XVII, desde la paz de Westfalia, se dice a veces, ¿no?, que supuso la creación del Estado moderno. Y el concepto de Estado soberano, sin límites en cuanto a la actuación dentro de sus fronteras, pues ha sido básico en el desarrollo del sistema europeo y del sistema americano de Estados. Pero es evidente que este concepto de soberanía en un mundo complejo, en un mundo interrelacionado,
pues debe ser reformado, y la prueba es, por ejemplo, la aparición de movimientos de integración de todo tipo, de globalización jurídica, que ha supuesto, por ejemplo, por la aparición, por una parte, de convenios internacionales como el Convenio Europeo o la Convención Interamericana, incluso de procedimientos de integración, como puede ser el caso de la Unión Europea. Esto supone que los principios tradicionales de soberanía pues tienen que verse revisados en favor de competencias de organismos más supranacionales, con competencias no solo en aspectos de derechos fundamentales, sino también, por ejemplo, en aspectos de derechos, de cuestiones económicas o sociales o de migración, es decir, que hace falta una actuación coordinada. De esta perspectiva, las decisiones de los tribunales internacionales, en el caso que usted dice y en otros muchos casos, pues son decisiones que forzosamente deben tener primacía sobre las actuaciones de los órganos nacionales. El mundo actual está intercomunicado, es interdependiente, sobre todo los estados se han comprometido en muchos casos a una cierta conducta, y entonces esto supone unas obligaciones y responsabilidades internacionales. En resumen, el concepto de soberanía nacional en estos momentos pues está y debe estar sujeto a una profundísima revisión. De hecho, mire usted, en mi país, en España, pues la moneda que tenemos no es la moneda nacional, es la moneda europea. En los tribunales superiores ya no son el Tribunal Supremo Español, sino la Corte de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En organización militar, pues estamos integrados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Es decir, ha llegado un momento en que los elementos que distinguían la soberanía pues se están diluyendo muy rápidamente, y tenemos que ser conscientes de ello y buscar técnicas jurídicas para que esta dilución de la soberanía pues no sea en perjuicio de los derechos de los ciudadanos, porque no tiene sentido, digamos, el pasar, digamos, en teoría, de un despotismo nacional a un despotismo internacional. Hay que procurar que los principios democráticos y de respeto a los derechos fundamentales sean tan válidos en el ámbito internacional como en el ámbito nacional. Pero esto supone una revolución jurídica, no solo en el campo del derecho, de los derechos humanos, sino en el derecho mercantil, el derecho administrativo, y no solo en el campo del derecho, sino en el campo de la economía. Estamos en una fase de transformación muy importante, y posiblemente en este aspecto pues el mundo dentro de 20 o 25 años va a ser bastante distinto de lo que era hace 20 o 25 años. Bueno, la importancia, vamos a ver, hay casos concretos en los cuales se respetan los derechos de un individuo, pero por definición un tribunal relativamente pequeño, pues que tenga una media docena, una docena de miembros, incluso un tribunal como el europeo, que tiene 46 miembros, pues solo puede resolver un número muy reducido de casos. Cuando piensen ustedes que el Convenio Europeo pues debe tener, los países integrantes deben tener pues 600, 700, 800 millones de personas. Un tribunal solo no puede hacerlo. Pero ¿cuál es la importancia de estos tribunales? No solo resolver el caso concreto, sino sobre todo el emitir jurisprudencia, el dictar emitir unas directrices que sirvan para el resto de las autoridades nacionales, pues jueces, parlamentarios, políticos, administración, para que estas autoridades nacionales sigan estas directrices y efectivamente lleven a cabo una labor protectora de los derechos. Es decir, no solamente el caso concreto, es la labor, digamos, de difusión o la labor de proyección sobre todo el ordenamiento. Por eso es muy importante la difusión de la jurisprudencia de estos tribunales, y sobre todo pues que las autoridades nacionales pues sigan estas directrices. Y tanto, por eso yo creo que la enseñanza en las universidades, incluso en las escuelas, en los colegios, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo y del Tribunal de la Corte Interamericana es fundamental. Se trata de difundir ideas, de difundir valores, ¿no?, que están por encima muchas veces incluso pues del derecho nacional, que son los derechos fundamentales, los derechos humanos son derechos de cualquier persona en cualquier momento. Pues esta labor a mí me parece muy importante, labor de difusión, de proyección de estos derechos y valores. Ya, bueno, hay que ver caso por caso, es decir, una sentencia, los pronunciamientos de los tribunales suelen ser siempre teniendo en cuenta unos datos o unas situaciones determinadas, y entonces hay que ponderar
qué es lo que se está decidiendo en cada caso. La labor del derecho, del jurista, es conjugar los hechos del caso y el derecho. Lo que sí está claro es que, por lo menos sea cual sea el derecho, la aplicación de este derecho y su interpretación pues debe hacerse de acuerdo no solo con los derechos humanos, sino más concretamente de acuerdo con las orientaciones sobre derechos humanos que han dado estos tribunales. Incluso, sin entrar en el caso concreto, porque digamos, no tenemos los hechos, haríamos un análisis, lo que sí está claro es que, por lo menos en el ámbito interamericano, pues se está imponiendo lo que se llama el control de convencionalidad, es decir, que aquellas normativas internas que sean contrarias a la Convención Americana o que sean contrarias a la interpretación que el Tribunal Americano o la Corte Americana ha dado desde el convenio, estas normas pues deben ceder ante la primacía del convenio y de su interpretación. Es decir, no cabe en la situación actual ni que haya normas contrarias al convenio o a la jurisprudencia de la Corte, ni que se apliquen por parte de los tribunales. Lo que se ha llamado control de convencionalidad es una posición muy firme por parte de la Corte Interamericana, y entonces, ya digo, independientemente de los hechos del caso, no cabe que una autoridad nacional explícitamente contradiga ni los mandatos del convenio, ni, lo que es importante, la interpretación que la Corte Interamericana ha dado de esos mandatos. Eso yo creo que es la gran batalla, creo yo, en estos momentos en el caso interamericano, puesto que la Corte pues dicta relativamente pocas sentencias y, por tanto, esas sentencias pues merecen una especial consideración. Bueno, depende de cada tratado. Por ejemplo, vamos a ver, en el caso europeo, la Unión Europea, existe el principio del efecto directo y la primacía del derecho europeo, aplicable inmediatamente por cualquier autoridad o por cualquier tribunal. Es decir, estrictamente el sistema europeo establece este mandato de aplicación directa. En el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues no existe un mandato de este tipo, pero sí existe lo que el Tribunal Europeo ha llamado cosa interpretada, es decir, la obligación de interpretar las normas de acuerdo con la jurisprudencia del tribunal. Pero digamos que la fuerza vinculante de las decisiones jurisprudenciales pues depende de la naturaleza del convenio. Les pongo un ejemplo, a nivel no internacional sino interno. En muchos países la Constitución tiene fuerza directa en el sentido de que las normas contrarias a la Constitución pueden ser inaplicables inmediatamente por cualquier juez, el llamado control difuso. Mientras que en otros sistemas, como el español, pues no existe esta posibilidad de control difuso, sino que el juez que considera que hay una vulneración de la Constitución tiene que remitir el caso al Tribunal Constitucional para que lo diga. Quiere decir que la posición, digamos, de las autoridades en la aplicación de normas tanto nacionales como internacionales, pues va a depender mucho de cuál sea la norma que se esté aplicando. En el caso del Convenio Interamericano, como decía antes, la interpretación que está dando la Corte Interamericana es la de la primacía inmediata ante cualquier autoridad de las normas del convenio. El caso europeo, el Tribunal Europeo no ha llegado a pronunciarse con una forma tan explícita al respecto, pero en la práctica pues la situación es la misma. Es decir, si el Tribunal Europeo en algunos casos considera que hay una normativa interna de un país que no se adecua al convenio, pues lo que hace es dar instrucciones o dar consejos mediante varias vías al Estado para que altere esta normativa. Pero el principio básico en derecho internacional es pacta sunt servanda. Hay que cumplir con los pactos. La vía concreta que se pueda tener pues puede variar, pero en último término debe llevar a la primacía del derecho internacional. No, me las agradezco mucho sus preguntas, y yo señalar eso, que digamos el sistema internacional, o sea, multinivel que se dice de protección de derechos humanos,
es relativamente reciente y se encuentra con muchas dificultades porque tiene que enfrentarse con principios muy arraigados en la cultura jurídica de los países, con principios que dijimos antes de soberanía nacional. Entonces hay que esperar que la actuación tanto de las organizaciones internacionales como de los órganos nacionales pues promuevan realmente esta nueva situación. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes.